Muchas gracias por la invitación. No sé si estoy hablando bien o mal. Está bien. Okay. Un poquito más cerca. ¿Me avisás cuando? Ok. Muy difícil abordar el tema, los temas que están incluidos en 10 minutos, pero voy a tratar de hacer una pequeña síntesis relacionando las dos cosas, ¿no es cierto? La crisis, como a mí me parece que está pasando en el mundo, y lo que pasa acá. Entonces, primero que nada, quisiera referirme a conceptos. Es algo muy importante porque según los conceptos que usemos será el contenido del análisis. Y yo no creo que los conceptos pasen de moda. Creo que los conceptos, los que pasan de moda son los términos, pero los conceptos no necesariamente, si se apoyan en teorías sobre la realidad. Entonces, volviendo a la crisis mundial, yo creo que hay algunos conceptos que son fundamentales y que también sirven para entender cómo salimos o dónde estamos, ¿no? El primero de todos es una estructura de poder. Es decir, para mí lo que pasa en el mundo, para entender lo que pasa en el mundo, lo tengo que mirar como una estructura de relaciones de poder. Y cuando uno habla de poder, habla siempre de algún tipo de dominación o de extracción, ya sea económica o sea política o lo que sea. Hay dos polos, uno que somete al otro. Por lo tanto, el concepto izquierda-derecha se refiere a eso justamente, al hecho de que en una relación está desequilibrada y un sector se aprovecha del otro de alguna manera, según cuál sea el tipo de relación. Entonces, en el caso concreto de los conflictos del mundo, en este momento, para mí, primero que nada, hay que entender en qué fase del capitalismo estamos, qué es lo que hay, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que lo que domina en este momento es un capitalismo global monopólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una forma de organización social en la cual se maximiza la ganancia de forma monopólica, pero no solamente en lo económico, sino en todos los aspectos de la vida social. Vale decir que no podría existir lo que existe en este mundo, en este momento, si no hubiera un control total sobre lo que pasa a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los medios de producción, a nivel de la formulación de un mensaje y de un sentido de vida a la sociedad y al mundo, ¿no? Entonces, ese capitalismo monopólico global, ¿cómo se formó? Es la pregunta, ¿no? Bueno, está bien, eso es, pero ¿qué salió? ¿De dónde salió? No salió de un repollo. Salió, a mi manera de entender, que puedo estar muy equivocada, después de muchas décadas de conformación de una determinada forma de acumulación del capital, que consistió en expandir, en que las grandes corporaciones norteamericanas se expandieron por el mundo a través de cadenas de valor global. O sea, dividiendo la producción, el proceso productivo se dividió y estas corporaciones multinacionales controlaban la tecnología y por lo tanto podían controlar distintas etapas en el proceso de producción, que en lugar de ser un proceso de producción local dentro de una frontera, pasó a ser a nivel mundial. Esta expansión en cadenas de valor global fue acompañada paralelamente con una expansión global de las finanzas, porque las corporaciones necesitan financiamiento y por una serie de razones históricas que no vale la pena entrar, son dos procesos más o menos paralelos, que se integra la producción mundial en cadenas de valor global y se integra las finanzas mundiales. ¿Qué quiere decir que se integran? Que se compenetran. Y lo interesante de esta situación es que si esto es así, no hay ninguna parte del mundo que quede al margen de esta integración. Entonces, los países capitalistas y los países, no importa el régimen político o ideológico que tengan, de alguna forma están integrados en esa estructura mundial de producción y de finanzas. Caso concreto, China, que tiene un sistema político completamente diferente al de Estados Unidos, sin embargo está integrada enormemente al sistema financiero mundial, a pesar de que el Estado chino controla las finanzas, no es propiedad privada, controla. A pesar de eso hay una enorme integración, de modo tal que si pasa algo en el sistema financiero internacional, revienta China. Y peor todavía, puede pasar algo en China y reventar la coyuntura internacional. Entonces, para saltar, andar a los tiros, digamos, ¿no? Esta estructura monopólica global tiene una forma institucionalizada, que a lo largo del tiempo se genera en Estados Unidos, porque es en Estados Unidos donde sale esta forma de acumulación. Pero esta forma de acumulación tiene una cara invisible, que ahora es muy visible, que es la industria de guerra.
no podría haber nunca habido el desarrollo tecnológico de las empresas, corporaciones multinacionales americanas si no hubiera habido una enorme intervención del Estado americano en la economía, en la industria de guerra y en la financiación, ¿cómo se llama? En el financiamiento del sistema, de la tecnología. Entonces, son dos caras paralelas. Una es la expansión global de las corporaciones multinacionales y por el otro lado es el enorme desarrollo de la industria de guerra americana, que hoy ya está visible, ¿no es cierto? Porque la guerra está en todos lados ahora. Pero antes estuvo más localizada, ahora está en todos lados. Y hay razones para eso, pero voy a los tiros, así que no voy a entrar en eso. Pero, o sea, estos cambios en la estructura productiva y financiera repercutieron en la situación institucional de los Estados Unidos. Entonces, ya en la década del 60, el general Eisenhower alertaba al pueblo americano sobre la posibilidad de que la democracia americana estuviera en peligro por la existencia de un complejo industrial militar, vale decir, una relación intrínseca entre las corporaciones que producen armamento y la política, el Congreso. Bueno, hoy en día eso se ha transformado en una cosa mucho más grande y enorme, que es el Estado de Seguridad Nacional. En Estados Unidos, después del atentado a la guerra de las Torres, se produjo un desarrollo brutal de las agencias de inteligencia y hoy por hoy no hay un lugar en la administración americana que no tenga una agencia de inteligencia, ¿no? Pero va más allá que eso. Este Estado de Seguridad Nacional está también imbricado, tiene un núcleo duro, digamos, un núcleo muy concentrado que es lo que yo llamo el Estado, y en Estados Unidos también se llama así, del Deep State. Un Estado, para mí es un Estado en las sombras. En Estados Unidos lo llaman Deep State y en realidad es algo un poco distinto de lo que yo quiero decir, pero para que tengan una idea, es un Estado que está en las sombras, opera en las sombras, no tiene acá la tarjeta de que es oficinista de una agencia de inteligencia. Este Estado en las sombras, este núcleo, tiene un enorme poder de decisión. Está repercutido por adentro por todas las tendencias políticas que hay en la sociedad. Pero bueno, después entro en eso. Lo que quiero decir es que paralelamente con este desarrollo del Estado en las sombras, el sistema institucional democrático empieza a perder completamente representatividad. Y hoy por hoy está totalmente coagulado, no tiene representatividad, por una serie de razones que no voy a entrar ahora, pero hay como una enorme separación entre las bases, lo que la gente quiere, y la capacidad de expresarlo políticamente. Y eso es en parte razón por la cual Trump ganó las elecciones. Pero saltemos y sigamos más adelante, ¿no? Porque quiero decir otra cosa. O sea, tenemos dos estructuras. Una es la de la producción y la integración de la producción mundial, y el otro la aparición de este Estado de Seguridad Nacional y con su Estado en las sombras, que también es un Estado que no tiene fronteras, traspasa las fronteras. Y la razón de ello es muy sencilla, porque el desarrollo enorme de la tecnología del espacio, de los espacios, porque no hay un solo espacio, sino varios espacios, ha hecho que la seguridad nacional trasciende los territorios. Y estas agencias de inteligencia tienen un enorme poder en todo lo que controlan la información. Y no solamente controlan la información, sino que controlan la posibilidad de manipular la información. Entonces, tenemos esa estructura mundial del Estado en la sombra que traspasa las fronteras y, por ejemplo, aparece con golpes blandos en todos lados, ¿no es cierto? Golpes blandos para imponer una determinada política, digamos, ¿no? Pero volviendo a los conflictos en el mundo, lo que quiero llegar a decir es que este desarrollo del Estado en las sombras, más la integración enorme de la producción y de las finanzas, hace que los conflictos en el mundo tengan características totalmente nuevas. Se dividen, hay conflictos por países, hay conflictos por empresas, pero hay una enorme competencia que se da no solamente a nivel de país, sino a nivel de enormes empresas multinacionales privadas y públicas. O sea, hay contradicciones de diferente tipo que se meten por todos lados y las fronteras nacionales empiezan a borrarse. Y el Estado nacional, dentro de esa estructura, empieza a perder capacidad de control de las decisiones dentro de su territorio. Y eso se da de distintas maneras. Se da, por ejemplo, con una cosa muy sencilla, y con esto quiero ir al gobierno anterior, con una cosa muy sencilla que es las cadenas de valor. Cuando una industrialización se basa
en las cadenas, si en la industrialización de un país entran las cadenas de valor global desmadradas como actúan actualmente, el Estado Nacional pierde toda posibilidad de lograr orientar un desarrollo industrial de acuerdo a las necesidades de ese país. Bueno, no, me queda muy poquito. Lo que quiero decir simplemente para terminar es que, bueno, volviendo al gobierno anterior, y creo que es importante para lo que pasa ahora, o para lo que va a pasar en el futuro, es que hay que tener en cuenta estas relaciones de poder que trascienden y se meten por todos lados para entender cómo se puede hacer para desarrollar al país. Si nosotros nos metemos en un Mercosur que está estructurado en torno a las cadenas de valor de las multinacionales, no podemos controlar la industrialización nacional. Y es un poco lo que ocurrió, pero no tengo tiempo para entrar en eso. Pero volviendo a cómo se sale de eso antes de terminar, tenemos dos ejes, ¿no es cierto? Uno es el poder de los monopolios, porque así como existe este capitalismo monopólico global, existe también en nuestra estructura interior, y la razón de los fracasos sistemáticos de la democracia han sido esos, la incapacidad de controlar el poder monopólico de determinadas empresas sobre lugares clave de la economía argentina. Y en esto entran todos los gobiernos democráticos, ¿no? Entonces, para salir de esta situación hay que tener en cuenta eso, cuál es el poder de los monopolios y cómo se lo combate. Y se lo combate de distintas maneras, pero la principal para salir de esta situación, y que es un eje que entra en todas las acciones de un futuro gobierno, es la capacidad de empoderar a la gente a través de la participación en las decisiones y en la discusión de políticas. Y eso implica que una forma de institucionalización totalmente nueva, porque actualmente lo que ocurre es que nuestras instituciones, y es parte de la razón por la cual estamos donde estamos, es que las instituciones democráticas y otras instituciones han sido percudidas, por decirlo así, por redes mafiosas de clientelismo, corrupción y tutti quanti. Y eso es utilizado por el Estado en las sombras y reproduce políticas que no son las nuestras. Entonces, la única manera de tener control sobre lo que pasa en el país, no importa el régimen o el modelo económico que se quiera poner, es empoderar a la gente de abajo hacia arriba y estableciendo control de los representantes de la gente. Si yo soy dirigente en un grupo, yo quiero que mi grupo me controle y sepa lo que yo estoy haciendo y discuta las políticas que se hacen. El día que eso ocurra, este país es otro. No tengo más, ¿no? Chao.